Y si te dijera que hay personas que caminan entre nosotros con una herida invisible, pero que sangra en sus relaciones, en sus decisiones y hasta en su destino. Y si te dijera que esa herida no fue causada por un accidente, una pérdida o una traición ajena, sino por algo mucho más inquietante, por algo que ellos mismos hicieron. Porque sí, hay heridas que no vienen de afuera. Vienen de adentro. No son cicatrices por lo que recibieron, sino por lo que eligieron causar. Son decisiones que parecían pequeñas, inofensivas, justificadas en su momento, pero que dejaron una marca, no en la piel, sino en el alma. Y esa marca no desaparece con el tiempo, ni con el silencio, ni con el olvido. Se oculta, se disfraza, pero sigue allí, esperando. Esta es la verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. No todo lo que haces queda enterrado. No todo se borra con el paso de los años. Algunas acciones no se diluyen, se transforman. Se convierten en cadenas invisibles, en patrones que se repiten, en relaciones que fracasan una y otra vez sin explicación. Se convierten en esa ansiedad constante, en esa sensación de que falta algo, aunque en apariencia lo tengas todo. Porque hay actos que abren portales, y lo que atraviesa ese umbral no siempre vuelve a salir. Hay decisiones que no solo rompen un vínculo con otros, también fracturan el vínculo contigo mismo. Y cuando eso ocurre, cuando traicionas lo que sabías que era correcto, cuando niegas lo que tu alma te gritaba que hicieras, algo se rompe, no afuera, adentro. Un desgarro sutil pero irreversible. El tipo de ruptura que no se nota en una conversación, pero se refleja en cómo te miras al espejo, en cómo eliges tus relaciones, en cómo reaccionas ante el amor, ante el compromiso, ante la vulnerabilidad. En este video vamos a hablar de eso, de esa grieta interna que muchos sienten, pero que muy pocos se atreven a reconocer. Vamos a hablar de la justicia divina, pero no como castigo místico o juicio externo, sino como mecanismo silencioso que opera donde menos te lo esperas, en el alma, en los pensamientos que te asaltan por la noche, en las situaciones que se repiten, en las personas que llegan a tu vida con la misión secreta de mostrarte lo que no has querido ver, porque sí, hay cosas que puedes esconder del mundo, pero no puedes esconderlas de tu alma. Puedes mentirle a todos, incluso a ti mismo, pero hay una parte de ti, llámala conciencia, energía, espíritu o sombra, que lo recuerda todo. Y no lo hace para torturarte, lo hace para liberarte. Pero antes de esa liberación viene el precio, porque toda acción genera una resonancia, un eco, y lo más peligroso no es el castigo, es el eco. Ese eco no grita, no golpea, no se manifiesta con furia, se filtra, como agua en una grieta, poco a poco, minando tus bases, y cuando te das cuenta, ya está dentro, ya está afectando tus decisiones, tus emociones, tus vínculos, tu percepción del mundo. Todo comienza con una elección, a veces es pequeña, una mentira piadosa, una crítica que sabías que dolería, un silencio que evitó una verdad. Otras veces es grande, traicionar, manipular, destruir lo que otro construyó con amor, con esfuerzo, con confianza, pero no importa el tamaño. Siempre hay un instante, aunque sea fugaz, en el que tú sabes lo que estás haciendo, tu alma lo sabe. Esa pausa de milisegundos, donde una voz interior te pregunta, ¿estás seguro? Y tú, consciente o no, eliges ignorarla, y aún así lo haces. En ese momento se abre una grieta, no en el universo, no en la moral externa, en ti. Puede que nadie lo note, puede que los demás te aplaudan, te justifiquen, te admiren incluso, pero algo en ti se desconecta, y esa desconexión tiene consecuencias, porque hay un error que cometemos con frecuencia, pensar que si no hubo consecuencias visibles, entonces no pasó nada. Pero la realidad es que lo que no se ve, no es menos real. De hecho, muchas veces es más poderoso. Lo que se quedó sin resolver no desaparece, se esconde en forma de miedo, de sabotaje, de vacío emocional. Y ahí es donde comienza el verdadero castigo, no externo, sino interno.
Y esto es justo donde muchos caen, pero lo peor está por venir, porque el eco no regresa como una maldición explícita, regresa como confusión, como vacío, como una vida en la que nada se sostiene. ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo tiene todo, pero vive como si no tuviera nada, como si huyera constantemente de sí mismo? Muchas veces no es casualidad, es justicia, porque lo que sembraste en otros, se cosecha dentro, no fuera, dentro. Carl Jung lo decía claro, lo que niegas, te somete, y lo que aceptas, te transforma. Pero la mayoría de las personas prefieren negar el daño que hicieron, negar la culpa, negar que sabían lo que hacían, y así comienzan a construir un relato falso. Se convencen a sí mismos de que hicieron lo correcto, que el otro lo merecía, que no fue tan grave, y en ese autoengaño, pierden algo más valioso que cualquier perdón, pierden la conexión con su verdad interior. Conozco el caso de un hombre que abandonó a su hijo cuando éste tenía 3 años. Simplemente desapareció. Años después, se convirtió en empresario exitoso, rodeado de lujos, fiestas, viajes. Pero algo no encajaba. Nunca podía estar solo. Siempre necesitaba ruido, compañía, evasión. ¿Por qué? Porque cuando se quedaba en silencio, escuchaba el eco de aquella decisión. Escuchaba la voz que nunca se atrevió a enfrentar. Su hijo creció sin él, y aunque el joven logró rehacer su vida, el padre nunca volvió a dormir en paz. Lo que descubrió en sus últimos años fue prohibido durante décadas. Te lo muestro enseguida. Este tipo de heridas invisibles no sangran por fuera, pero contaminan por dentro. Y aquí viene la primera verdad: que la justicia divina nunca ignora el abandono emocional. No importa si fue un hijo, una pareja, un amigo, si te fuiste cuando más te necesitaban, si cerraste la puerta cuando el otro estaba roto, si miraste para otro lado mientras alguien que te amaba se caía, entonces la herida que se abrió no solo fue en esa persona, fue también en ti. Y esto es algo que no muchos comprenden. Creen que abandonar es simplemente alejarse, pero en realidad abandonar es algo más profundo, es decidir no sostener, no cuidar, no cumplir el papel que solo tú podías cumplir. Cuando haces eso, el universo no te castiga, pero te devuelve la lección, en forma de relaciones vacías, de vínculos que no duran, de personas que te abandonan sin razón aparente. Y entonces, claro, no entiendes por qué, pero tu alma sí lo entiende, porque todo abandono regresa, no como venganza sino como espejo. Y esto es justo donde muchos caen, pero lo peor está por venir. La segunda herida que la justicia divina no deja pasar es la humillación intencionada. Sí, hay quienes creen que pueden pisotear al otro, hacerlo sentir menos, avergonzarlo, burlarse de su dolor y salir ilesos, pero la humillación es una forma de violencia silenciosa que envenena el alma, no solo la del humillado, también la del humillador. ¿Has notado que ciertas personas viven necesitando sentirse superiores, siempre compitiendo, siempre queriendo tener la última palabra, siempre desvalorizando lo que el otro dice, siente o hace? Esa arrogancia, ese desprecio disfrazado de humor, esa ironía constante, no son fuerza, son síntomas de una culpa no integrada, de una vergüenza que se proyecta en el otro, porque quien humilla es alguien que en lo profundo se siente insuficiente, pero no sabe cómo enfrentarlo, así que lo niega, lo proyecta, lo impone. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino, y esa es la maldición de los que humillan. Terminan creando realidades donde ellos mismos terminan siendo objeto de burla, tal vez no públicamente, tal vez no de inmediato, pero internamente se quiebran, se sienten vacíos, solos, inútiles, porque la humillación, como energía, no puede sostener la identidad de nadie por mucho tiempo, y esto es justo donde muchos caen, pero lo peor está por venir. La tercera herida que la justicia divina no perdona es aún más sutil,
pero también más devastadora, la negación del amor. Hay personas que sienten amor auténtico por ti, que se entregan, que confían, que se abren, y tú por miedo, por orgullo, por trauma, por arrogancia, decides no responder, no cuidar, no valorar, no decir lo que sentías, no estar, y luego te preguntas por qué la vida se ha vuelto gris, por qué nada te emociona, por qué todo te sabe a poco. Tal vez simplemente negaste el amor cuando más lo necesitabas, y el amor negado no desaparece, se transforma en vacío, en nostalgia, en un hueco que ninguna otra cosa logra llenar, porque no era un amor cualquiera, era el amor que tu alma necesitaba recibir, y que tu ego decidió ignorar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que perdiste algo que no sabías que era tan valioso hasta que ya no estaba? ¿Te alejaste de alguien que te amaba porque no sabías cómo sostener ese amor? Entonces conoces el precio, porque ese es el karma más difícil, el de las oportunidades emocionales desperdiciadas. Lo que vivió en silencio durante años, te va a sacudir. Quédate, ya viene. Y aquí está la paradoja. Muchos creen que la justicia divina actúa para castigar, pero no, actúa para revelar, para mostrarte lo que hiciste, para que no te pierdas del todo, para que puedas volver, pero no todos quieren volver. Algunos prefieren seguir huyendo de su sombra, huyendo de la culpa, huyendo del amor que no supieron sostener. Pero tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay algo que ya no puedes negar. Tal vez fuiste víctima, tal vez fuiste victimario, tal vez fuiste ambos, pero lo importante es que estás aquí, ahora, frente a esta verdad. Nadie escapa de sí mismo, y lo que sembraste, lo estás cosechando, o lo vas a cosechar. No es una amenaza, es un llamado, a despertar, a enfrentar, a sanar. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué herida sientes que has cargado en silencio? ¿Has sido traicionado, abandonado, humillado, o tú has hecho eso a otros? Cuéntamelo en los comentarios, porque al ponerlo en palabras, comienza la liberación, porque tú no eres lo que hiciste, ni lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer ahora. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti dijo es cierto, entonces no estás solo, somos muchos los que estamos despertando. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, dale like si sentiste que esto te habló al alma, y suscríbete para que sigamos caminando juntos, porque esto apenas comienza.